You're done. Stay down. Texas Ranger. So, ladies, Adéntrate en la anárquica y turbulenta frontera de Texas con Texas Rangers 2001, una película de acción y aventuras del oeste inspirada en las hazañas reales del capitán Leander McSanely y su fuerza especial, los Texas Rangers. Con una mezcla de jóvenes estrellas y actores experimentados, la película sigue a un grupo de Rangers en su lucha contra despiadados forajidos, su exploración de terrenos peligrosos y su lucha por la justicia en los años posteriores a la Guerra Civil. Texas Rangers es una película estadounidense de acción y western de 2001 dirigida por Steve Miner. Ambientada en el agreste y anárquico paisaje de Texas tras la Guerra de Secesión, la historia sigue a un grupo de jóvenes que se unen a los recién formados Texas Rangers para traer justicia y orden a una tierra invadida por bandidos y corrupción. La película está protagonizada por James Van Der Beek como Lincoln Rollers Dunison, un joven recluta decidido en busca de redención. Ashton Kutcher como George Durham, su valiente y leal amigo, Dylan McDermott como Leander McSanely, el aguerrido e intrépido líder de los Rangers, y Alfred Molina como John King Fisher, un despiadado forajido que desafía su misión a cada paso. Combinando temas de heroísmo, hermandad y justicia fronteriza, Texas Rangers captura la lucha por reconstruir un estado desgarrado por la guerra y el caos. Con impresionantes escenarios desérticos, tiroteos trepidantes y un tono que rinde homenaje a los clásicos del western, la película ofrece una visión moderna de las leyendas de quienes lo arriesgaron todo para defender la frontera. Ambientada en el caótico periodo posterior a la Guerra de Secesión estadounidense, Texas Rangers cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se unen para restaurar la paz en una frontera sin ley. El sur está en ruinas, la tierra está plagada de forajidos y mercenarios, y los tejanos viven en constante temor. De esta agitación surgen los Texas Rangers, un pequeño pero intrépido grupo de luchadores decididos a hacer justicia en un territorio salvaje e indómito. La película está basada libremente en Domando la Franja de Nueces, un libro escrito por George Durham. La historia de Durham no es ficción, se basa directamente en sus propias experiencias como joven bajo el mando del legendario capitán Leander McSanely. La unidad de Texas Rangers de McSanely era conocida por sus audaces misiones y su incansable búsqueda de justicia en la peligrosa Nueces Strip, una franja de tierra entre el río Nueces y el río Grande, antaño famosa por su anarquía. En Texas Rangers, esta historia se reinventa como un relato de valentía, sacrificio y hermandad.
Los jóvenes reclutas, muchos aún atormentados por las pérdidas de la guerra, encuentran un nuevo propósito bajo el liderazgo de MSNL. Juntos, se enfrentan a despiadados forajidos, emboscadas mortales y sus propias luchas internas mientras luchan no solo por la supervivencia, sino por el futuro de Texas. Combinando elementos de la historia real con aventuras cinematográficas, la película captura la cruda belleza de la frontera, el polvo, el calor y el espíritu inquebrantable de quienes se atrevieron a defenderla. A pesar de su ambiciosa historia y su sólido reparto, Texas Rangers recibió críticas abrumadoramente negativas. Muchos consideraron que la película carecía de la profundidad emocional y la crudeza que se esperan de un western, calificándola de predecible y de tono irregular. Su intento de combinar acción e historia tampoco caló hondo en el público, y como resultado, la película no logró un gran impacto comercial. Cuando se estrenó, Texas Rangers fue una decepción de taquilla, recaudando solo una fracción de su presupuesto de producción. Con el tiempo, se la ha recordado en gran medida como una oportunidad perdida, una película con ingredientes prometedores que nunca cuajó como debería. 10 años después de la Guerra Civil, Texas aún está marcada por el caos que dejó el conflicto. El estado se ha convertido en una peligrosa encrucijada donde forajidos, soldados y despiadados saqueadores vagan libremente por las tierras fronterizas. Con la ley y el orden colapsando, los pueblos arden, las familias huyen y la justicia parece un recuerdo lejano. Desesperado por restaurar la paz, el gobernador de Texas recurre a uno de los hombres más respetados y curtidos en la batalla del estado, el capitán Leander MSNL. Conocido por su inquebrantable sentido del deber y su férrea determinación, MSNL recibe la misión de reorganizar una compañía de Rangers de Texas, una fuerza de élite que antaño constituía la última línea de defensa en la frontera. Bajo su mando, estos hombres tienen la tarea de limpiar la frontera con México, enfrentar la creciente ola de delincuencia y rescatar la tierra del caos. En medio de esta agitación, un joven llamado Lincoln Rollers Dunison llega en carruaje a un tranquilo pueblo fronterizo. Lleno de esperanza, listo para reunirse con su familia y comenzar una nueva vida en la tierra que su padre alguna vez soñó. Pero el mundo en el que se adentra dista mucho de ser pacífico. Las calles están llenas de tensión, los habitantes del pueblo viven con miedo y la muerte se siente más cerca que la seguridad. Cuando la tragedia golpea a su familia, la inocencia de Lincoln se hace añicos. El dolor y la rabia reemplazan el optimismo juvenil y pronto se encuentra en una encrucijada, dar media vuelta y huir o plantar cara y luchar por la justicia. Su encuentro con el capitán MSNL y los Rangers de Texas se convierte en el punto de inflexión de su vida. Atraído por la valentía y el sentido del honor de MSNL, Lincoln se une a los Rangers, decidido a hacer justicia en la tierra que le arrebató todo. Lo que sigue es un viaje de transformación, de un joven afligido a un Ranger curtido en la batalla, que aprende las brutales realidades de la frontera y el precio de hacer lo correcto. Con el telón de fondo de los extensos paisajes desérticos y el implacable calor del sol texano como telón de fondo, Texas Rangers cuenta no solo una historia de venganza y redención, sino también de hombres que se mantuvieron unidos cuando la ley falló y lucharon por reconstruir una nación que aún se recupera de las heridas de la guerra. Justo cuando Lincoln finalmente se reúne con su familia, la alegría de ese momento se hace añicos en un instante. El infame forajido John King Fisher y su brutal pandilla llegan al pueblo, trayendo consigo muerte y destrucción. Se desatan disparos en las calles mientras la pandilla arrasa el asentamiento, matando a ciudadanos inocentes sin piedad. En el caos, Lincoln observa con impotencia cómo su padre, madre y hermanos son asesinados ante sus ojos. La pandilla se lleva el ganado del pueblo, ganado destinado a subasta, dejando solo silencio, humo y dolor. Devastado y solo, Lincoln deambula sin rumbo por las ruinas del pueblo hasta encontrarse dentro de una iglesia abandonada, un cascarón vacío de paz en una tierra consumida por la violencia. Allí, conoce a George Durham, un joven y robusto vaquero que también lo ha perdido todo. El grupo de George fue emboscado por la misma pandilla que destruyó a la familia de Lincoln, dejándolo furioso, herido y en busca de venganza. Unidos por el dolor compartido y un propósito común, los dos jóvenes forjan un entendimiento silencioso. Saben que la justicia en Texas no se encuentra con lágrimas, solo con acción. Juntos, parten hacia Bronzeville, decididos a unirse a los Rangers de Texas del capitán MSNL.
Para Lincoln y George, el viaje no se trata solo de venganza. Se trata de encontrar una causa por la que valga la pena luchar y convertirse en el tipo de hombres capaces de enfrentarse a la oscuridad que se extiende por su tierra natal. Cuando Lincoln y George llegan a Bronzeville, el pueblo está tenso e inquieto, y sus habitantes aún están atormentados por el miedo. Allí, Lincoln presencia a un hombre que intenta extorsionar a los habitantes para obtener provisiones y dinero, alegando que necesita los recursos para financiar una cuadrilla que perseguirá a la banda de John King Fisher. Pero sus verdaderos motivos distan mucho de ser nobles. Es un impostor que se aprovecha de la desesperación y el caos para su propio beneficio. Antes de que la situación se agrave, el capitán Leander McSanelly y su compañía de legítimos Rangers de Texas llegan al pueblo. Su llegada inspira respeto inmediato. Son hombres disciplinados y decididos, no forajidos disfrazados. Cuando el corrupto se niega a rendirse, McSanelly no tiene más remedio que actuar. En un momento que define su carácter inquebrantable, desenfunda su arma y mata al hombre en el acto, enviando un mensaje claro a todos los presentes: la justicia en Texas será rápida e implacable. Después, McSanelly se dirige a la multitud reunida y ofrece una invitación abierta. Cualquiera lo suficientemente valiente y dispuesto a hacer cumplir la ley puede unirse a su compañía de Rangers. A pesar de su falta de habilidad con las armas y de no ser ni siquiera de Texas, Lincoln da un paso al frente. Su valentía y su ardiente deseo de luchar por la justicia llaman la atención de McSanelly. Movido por su determinación, McSanelly acepta a Lincoln en sus filas, junto con George Durham y varios otros que comparten el mismo anhelo de marcar la diferencia. Es un momento que marca el comienzo de una nueva hermandad, un grupo diverso de jóvenes unidos no por la experiencia, sino por la convicción. Para Lincoln, es más que una oportunidad de vengar a su familia. Es el comienzo de su transformación en un hombre de honor, que lucha por algo más grande que él mismo. El capitán McSanelly reconoce rápidamente la inteligencia y la educación de Lincoln, y aunque el joven está ansioso por actuar, inicialmente se le asigna un papel menos peligroso: servir como secretario de McSanelly. Desde esta posición, Lincoln aprende más sobre el funcionamiento interno de los Rangers, las estrategias necesarias para controlar la anarquía y la carga de responsabilidad que conlleva el liderazgo. En un momento de tranquilidad, McSanelly le confiesa a Lincoln una dolorosa verdad: se está muriendo, aparentemente de tuberculosis. A pesar de que la enfermedad le quita fuerzas poco a poco, la determinación de McSanelly se mantiene inquebrantable. Continúa liderando a los Rangers con una determinación inquebrantable, consciente de que la misión de defender la justicia en la frontera entre Texas y México no puede esperar. Mientras tanto, el peligro sigue acechando en la frontera. En su camino, John King Fisher y su banda se cruzan con un circo ambulante. Aprovechando la oportunidad, los forajidos cometen otro acto cruel. Secuestran a Perdita, una bella y talentosa malabarista mexicana que había estado actuando para los pueblos a lo largo de su ruta. Su captura añade urgencia y un interés personal a la persecución de los Rangers, adentrándolos a Lincoln y sus camaradas en el peligroso mundo de los forajidos, los rescates audaces y las duras realidades de la vida en la frontera. A medida que Lincoln gana experiencia en el campo, empieza a comprender los desafíos diarios que enfrentan los Rangers, desde terrenos difíciles hasta bandidos impredecibles. Un día, otro Ranger llamado Sam Walters se acerca a él con una solicitud. Walters, un hombre práctico y reflexivo, reconoce la importancia de contar con mapas precisos para navegar por el vasto y a menudo traicionero territorio texano. Le pide a Lincoln que programe una cita con el capitán McSanelly, con la esperanza de obtener la aprobación para crear mapas mejorados de la región. Estos mapas no solo ayudarían a los Rangers a rastrear a bandidos como John King Fisher, sino también a planificar patrullas y proteger asentamientos. Lincoln, ahora secretario y confidente de McSanelly, acepta ayudar, entendiendo que incluso tareas entre bastidores como esta pueden ser cruciales en la lucha por la ley y el orden. Este pequeño pero significativo momento destaca la evolución del papel de Lincoln en los Rangers. Ya no es solo un observador o estudiante, sino un participante activo cuya inteligencia e iniciativa contribuyen a la misión del equipo. También subraya la lucha más amplia de los Rangers: domesticar una tierra salvaje y vasta donde el conocimiento, la estrategia y el coraje son tan importantes como la valentía y los disparos. Una noche, mientras Lincoln estaba solo en su tienda, se desveló una impactante revelación. Sam Walters,
el aparentemente sincero Ranger que le había pedido ayuda con el mapa, revela repentinamente sus verdaderas intenciones. Es un asesino, enviado para matar al capitán McNally. El rostro sereno y confiable que Lincoln había llegado a conocer esconde un propósito mortal, y el peligro es inmediato y real. Antes de que Walters pudiera actuar, McNally llega justo a tiempo y lo mata, acabando con la amenaza al instante. El encuentro deja a Lincoln conmocionado. Siente una gran culpa, creyendo que su participación en la organización de la reunión puso en riesgo la vida de McNally. Abrumado por el miedo y la autoculpa, Lincoln contempla la posibilidad de desertar, pensando que no es apto para la peligrosa vida de un Ranger. Pero McNally, siempre perspicaz e inquebrantable, confronta a Lincoln con verdades duras pero necesarias. Le recuerda al joven que la valentía no es la ausencia de miedo y que los errores no definen a una persona, lo que importa es cómo uno responde. Poco a poco, Lincoln comienza a comprender que su determinación, inteligencia y lealtad son precisamente lo que lo hace valioso para los Rangers. Tranquilizado e inspirado por las palabras de McNally, decide quedarse, listo para enfrentar los peligros que se avecinan y demostrar que es más que un simple espectador en la lucha por la justicia. Los Rangers finalmente se enfrentan a su primera experiencia real de combate cuando se encuentran con un pequeño grupo de forajidos. La escaramuza es intensa pero breve, y los Rangers salen victoriosos, capturando a 2 prisioneros. McNally, siempre un líder estricto y decidido, les recuerda a todos que quienes se rindan tendrán un juicio justo, un principio que distingue a los Rangers de los mismos forajidos que persiguen. Sin embargo, la situación rápidamente toma un giro sombrío. Mientras los Rangers interrogan a los cautivos, su traición se hace evidente. Habían planeado traicionar a los Rangers desde el principio, mintiendo y maquinando incluso en cautiverio. En respuesta, McNally toma una decisión rápida e inflexible. Ahorca a los forajidos supervivientes, demostrando la cruda realidad de la justicia fronteriza. Lincoln, aún nuevo en el brutal mundo de los Rangers, queda conmocionado y perturbado por lo que percibe como una falta de justicia. El joven lucha por reconciliar la gravedad de las acciones de McNally con sus propios ideales del bien y del mal. Es un momento crucial para Lincoln, que lo obliga a enfrentarse a las complejidades de la ley, la moral y la supervivencia en una tierra donde la línea entre la justicia y la venganza a menudo se difumina. Más tarde, los Rangers finalmente localizan al grueso de la banda de John King Fisher. El capitán McNally, confiado en su estrategia e impulsado por un deseo incansable de llevar a los forajidos ante la justicia, decide lanzar un ataque inmediato. Sus sargentos, cautelosos y preocupados por sus hombres, protestan contra el plan, advirtiendo que podría ser una trampa. Pero McNally, siempre audaz y decidido, sigue adelante. La batalla se convierte rápidamente en caos. Como se temía, Fisher había anticipado el movimiento de los Rangers y preparó una emboscada mortal. Disparos estallan por todos lados, humo llena el aire y el enfrentamiento se convierte en una brutal prueba de coraje y habilidad. Varios Rangers caen en la feroz lucha, sus vidas arrebatadas por la astucia de los forajidos. Los jóvenes reclutas, incluido Lincoln, presencian de primera mano la cruda realidad de la guerra y la justicia fronteriza, con su determinación puesta a prueba como nunca antes. A pesar de las devastadoras pérdidas, McNally reúne a los supervivientes. Entre ellos se encuentra Perdita, la malabarista mexicana secuestrada, quien ha soportado la crueldad de la pandilla, pero sigue con vida gracias a la oportuna intervención de los Rangers. Con sus hombres maltrechos pero decididos, McNally pone rumbo al rancho de su viejo amigo, el capitán Richard Dukes. Allí, espera reagruparse, atender a los heridos y planear su próximo ataque contra la pandilla de Fisher, sabiendo que la lucha por la justicia está lejos de terminar. Mientras se recupera en el rancho del capitán Richard Dukes, la vida se toma un breve respiro de la implacable violencia de la frontera. Lincoln y George, ambos jóvenes y entusiastas, compiten por la atención de la hija de Dukes, Caroline, cuyo encanto y gracia aportan un momento de ligereza en medio de la crudeza de su mundo. Su amistosa rivalidad ofrece un atisbo de normalidad y humanidad, un recordatorio de que incluso en tiempos de conflicto, la vida continúa. Mientras tanto, la seria tarea de las fuerzas del orden continúa. El sargento Armstrong se entera por Perdita de que John King Fisher planea una redada en el rancho de Victor Logan.
Confiando en su información, MSNL y sus Rangers cabalgan para interceptar a la banda y proteger la propiedad de Logan. Sin embargo, al llegar al rancho, no encuentran nada, ni rastro de los forajidos, ni caos, solo silencio. MSNL rápidamente descifra el engaño. Se da cuenta de que Perdita, ya sea intencionalmente o bajo presión, los engañó. Las pruebas apuntan a un objetivo diferente. Fisher se dirige claramente al rancho Dukes, donde Lincoln, George, Caroline y los demás siguen siendo vulnerables. Con esta comprensión, MSNL cambia de rumbo de inmediato, preparando a sus hombres para una cabalgata desesperada para defender la casa de su amigo, sabiendo que la seguridad de sus camaradas y civiles inocentes depende de su velocidad y estrategia. Cuando los Rangers finalmente llegan al rancho Dukes, se encuentran con un panorama desalentador. El capitán Richard Dukes ha sido capturado y John King Fisher ya ha cruzado el Río Grande hacia México. La crueldad de la banda queda al descubierto cuando Fisher humilla públicamente a Dukes, burlándose de MSNL y demostrando su audacia y crueldad. En un último acto de venganza, Fisher lincha a Dukes ante los ojos de los Rangers, dejándolos conmocionados y enfurecidos. En el caos que sigue, MSNL, impulsado por la ira y el dolor, se prepara para ejecutar a Perdita, creyendo que pudo haber ayudado a los forajidos. Lincoln, sin embargo, da un paso al frente, defendiendo apasionadamente su inocencia. Alega que ella es una víctima, no una colaboradora, y convence a MSNL de que la libere. Este acto fortalece el crecimiento de Lincoln, demostrando su valentía moral y su capacidad para ver la justicia más allá de la ira y la venganza. Con Perdita a salvo, los Rangers se reagrupan y comienzan a planear el asalto a la fortaleza mexicana, fuertemente fortificada, donde Fisher y su banda se han refugiado. Antes de liderar a sus hombres en la peligrosa misión, MSNL, consciente de que su tiempo es limitado debido a su enfermedad, le dicta su testamento a Lincoln. En él, le confía sus posesiones y, aún más importante, lo nombra su sucesor, instalándolo como el nuevo líder de los Rangers. Es un paso simbólico de la antorcha, que consolida la transición de Lincoln de un joven inexperto a una figura de responsabilidad y liderazgo, listo para continuar la lucha de MSNL por la justicia. Al amanecer, los Rangers lanzan un audaz ataque contra la fortaleza mexicana donde Fisher y su banda se han refugiado. Los forajidos, sorprendidos y aún conmocionados por una noche de copas, se muestran perezosos y desprevenidos. El curso de la batalla cambia decisivamente cuando el sargento Bones toma el mando de una ametralladora Gatling, aniquilando la resistencia restante y demostrando la superioridad estratégica y de habilidad de los Rangers. En el fragor del asalto, Lincoln se enfrenta a John King Fisher. El recuerdo de su familia asesinada y las innumerables injusticias lo agobian. Con determinación y precisión, Lincoln venga a su padre, madre y hermano, poniendo fin finalmente al reinado de terror de Fisher. Tras la batalla, los Rangers regresan al rancho Dukes, cansados pero victoriosos. En su lecho de muerte, MSNL, gravemente enfermo, reúne a Lincoln y George, implorándoles que defiendan los verdaderos principios de la justicia y se aseguren de que los Rangers se mantengan en el lado correcto de la ley. Es un momento solemne y emotivo, una transmisión de sabiduría y responsabilidad. George, tras elegir el amor y una vida más tranquila, se queda con Caroline para trabajar en el rancho, construyendo un futuro basado en la familia y la paz. Lincoln, con el peso del legado de su mentor y las lecciones aprendidas, se lanza a liderar a los Rangers de Texas. Con determinación y honor, se propone continuar la lucha por la justicia, guiando a los Rangers hacia una nueva era a lo largo de la frontera sin ley. El elenco de Texas Rangers reúne a una mezcla de estrellas emergentes y actores consagrados, cada uno de los cuales aporta profundidad a la historia de coraje, lealtad y justicia fronteriza de la película. En el centro de la historia se encuentra James Van Der Beek, quien interpreta a Lincoln Rollers Dunison. Lincoln es un joven cuya vida queda destrozada cuando su familia es asesinada por forajidos. A través del dolor, la determinación y la guía del capitán MSNL, Lincoln se transforma en un Ranger de Texas comprometido y capaz, aprendiendo las duras realidades de la justicia y el liderazgo en el camino. Rachael Leigh Cook interpreta a Caroline Dukes, la enérgica e inteligente hija del capitán Richard Dukes. Caroline encarna la fuerza y la compasión, aportando una presencia fundamental a la película.
Sus interacciones con Lincoln y George aportan un matiz humano y emotivo a la historia, y su encanto y valentía la convierten en un personaje memorable en medio del peligro. Ashton Kutcher interpreta a George Durham, amigo íntimo de Lincoln y compañero Ranger. George aporta lealtad, valentía y un toque de humor al grupo, equilibrando la intensidad de Lincoln y resaltando la camaradería que define a los Rangers. Su historia personal, incluyendo su vínculo con Carolina y su decisión de permanecer en el rancho, aporta sentimiento y cercanía a la narrativa. Dylan McDermott asume el papel del capitán Leander M. Sennelly, el líder de los Rangers, curtido en la batalla y con principios. M. Sennelly es intrépido, estratégico e inquebrantable en su sentido de la justicia, incluso mientras lucha contra su propia enfermedad. Su mentoría de Lincoln y su liderazgo de los Rangers constituyen la columna vertebral moral de la historia, lo que hace que su personaje sea formidable y profundamente humano. Finalmente, U.C. Raymond aparece como Randolph Douglas Scipio, aportando diversidad y profundidad a la compañía de los Rangers. Su presencia refuerza el trabajo en equipo, la lealtad y el propósito compartido, fundamentales para la misión de los Rangers, ayudando a presentar una imagen más completa de los hombres que lo arriesgaron todo para mantener la ley y el orden en la tumultuosa frontera de Texas. Juntos, este elenco infunde vida y emoción a los Texas Rangers, combinando heroísmo, crecimiento personal y los duros desafíos de una tierra sin ley en una historia de aventura, justicia y redención. El reparto secundario de los Texas Rangers fortalece aún más la película con actores experimentados que aportan profundidad e intensidad a la historia. Tom Skerritt interpreta al capitán Richard Dukes, el honorable y tenaz ranchero cuya captura y trágica muerte a manos de John Kingfisher impulsa la búsqueda de justicia de los Rangers. La interpretación de Skerritt encarna el coraje, el liderazgo y el peso de la responsabilidad, convirtiendo a Dukes en una figura memorable cuyo legado impacta profundamente a los personajes principales. Alfred Molina asume el papel de John Kingfisher, el despiadado y astuto forajido que aterroriza la frontera de Texas. La actuación de Molina captura la amenaza y la inteligencia de Fisher, convirtiéndolo en un antagonista formidable cuyas acciones impulsan gran parte de la tensión y el conflicto de la película. Vincent Spano aparece como Ed Sims, uno de los aliados de los Rangers, contribuyendo a los esfuerzos del equipo por mantener la ley y el orden. Randy Travis interpreta al sargento Frank Bones, un ranger dedicado y hábil cuyo dominio de la ametralladora Gatling resulta crucial durante la batalla culminante de los Rangers contra la banda de Fisher. Robert Patrick completa el reparto principal como el sargento John Armstrong, un ranger disciplinado y perspicaz cuyas perspicacias y acciones ayudan al equipo a superar peligrosas misiones. Juntos, estos actores enriquecen la representación que la película ofrece de los Rangers de Texas como un grupo diverso y capaz, que combina experiencia, valentía y estrategia para afrontar los peligros de la frontera posterior a la Guerra de Secesión. Sus actuaciones sientan las bases para la acción, el drama y las complejidades morales que definen la historia. El extenso elenco de Rangers de Texas añade mayor profundidad e intriga a la película, llenando la historia con aliados y adversarios que definen la trayectoria de los Rangers. Marco Leonardi interpreta a Jesús Sandoval, una figura clave cuya presencia refleja los desafíos y las alianzas que se encuentran a lo largo de la frontera entre Texas y México. Su personaje enriquece la historia, mostrando la complejidad de la vida en la frontera sin ley. Matt Keslar interpreta a Sam Walters, el ranger aparentemente confiable que finalmente se revela como un asesino enviado para matar a M. Sennelly. La traición de Walters genera tensión y pone a prueba el coraje y el juicio moral de Lincoln, lo que marca un punto de inflexión en el desarrollo del joven ranger. Ogood Fer y Brian Martell aparecen como Anthony Jean-Pierre Marcelle, miembros de la red de forajidos que contribuyen al peligro y la intriga que enfrentan los Rangers. Sus papeles resaltan las persistentes amenazas a lo largo de la frontera y la astucia de quienes operan al margen de la ley. Joe Rentería completa este grupo como el general Cortinas, una figura que encarna la dinámica política y militar más amplia que influye en las zonas fronterizas. Su presencia añade realismo y significado a la misión de los Rangers, mostrando que la lucha por la justicia no se limita solo a los forajidos locales, sino que también está entrelazada con fuerzas mayores en juego. Juntos, estos actores enriquecen la trama de la historia, creando un mundo vívido y peligroso donde la lealtad, el engaño y la valentía se entrecruzan, impulsando a los Rangers a enfrentar desafíos que ponen a prueba tanto sus habilidades como sus principios.
Los últimos miembros clave del elenco de los Texas Rangers ayudan a completar la dimensión personal y narrativa de la historia, dándole profundidad y contexto. John Abrahams interpreta a Barry Smith, un joven ranger cuya energía y determinación reflejan la valentía y la camaradería del grupo mientras se enfrentan al peligro en la frontera. Leonor Varela interpreta a Perdita, la bella malabarista mexicana secuestrada por la banda de Fisher. Su personaje aporta vulnerabilidad, resiliencia y un rostro humano a las consecuencias de la crueldad de los forajidos. Las interacciones de Perdita con Lincoln y los Rangers también resaltan temas de confianza, inocencia y justicia, y su presencia juega un papel crucial en el crecimiento moral de Lincoln. Joey Spano, Breon Gorman y Jordan Braue interpretan a la familia de Lincoln, el señor y la señora Dunison y su hermano menor, Jaque. Sus trágicas muertes a manos de la pandilla de Fisher sirven como catalizador emocional para la aventura de Lincoln, alimentando su ansia de justicia y moldeando su transformación en Ranger. Finalmente, el difunto James Coburn presta su voz como narrador de la película, ofreciendo una perspectiva que enmarca la historia y le da la sensación de un relato legendario que se transmite de generación en generación. La narración de Coburn aporta seriedad y un aire clásico del oeste, conectando al público con el mundo sin ley del Texas posterior a la Guerra de Secesión y las hazañas heroicas de los Rangers. Juntos, este elenco garantiza que Texas Rangers combine acción, emoción y profundidad narrativa, equilibrando la intensidad de la frontera con los desafíos personales que impulsan las aventuras de los personajes. Texas Rangers se inspira en el libro Domando la Franja de Nueces, la historia de los Rangers de M. Sennelly, de George Durham, quien de joven sirvió bajo el mando del capitán Leander M. Sennelly, narró sus experiencias de primera mano con la legendaria unidad de Rangers de Texas. Su relato captura la valentía, el peligro y el heroísmo de la vida en la anárquica frontera tejana, ofreciendo una visión detallada de las estrategias, batallas y sacrificios personales de los Rangers. La película adapta libremente estos acontecimientos históricos, utilizando las memorias de Durham como base para crear una historia cinematográfica llena de acción, drama y experiencias personales. Si bien se toma ciertas libertades creativas, el material original aporta autenticidad a la representación de la misión de los Rangers, sus encuentros con forajidos y la dura realidad del Texas posterior a la Guerra de Secesión, fundamentando la película en la leyenda y la tradición de los Rangers de M. Sennelly. El desarrollo de Texas Rangers comenzó mucho antes de su estreno, remontándose a 1989, cuando Frank Price, entonces en Columbia Pictures, vio potencial en una idea para una historia llamada Ranger. La idea surgió de los escritores Scott Busby y Martin Coupland, inspirada en el libro A Texas Ranger de N. A. Jennings, que narraba las vidas y hazañas de los legendarios agentes de la ley. Columbia Pictures adquirió los derechos de la historia, y Busby y Coupland fueron contratados para adaptarla al cine, lo que marcó el primer paso para llevar la leyenda de los Texas Rangers al público cinematográfico. Para 1990, el proyecto había atraído la atención del aclamado cineasta John Milius. Conocido por su trabajo en películas de acción y temática histórica, Milius se unió al proyecto para seguir desarrollando el guión. Durante los meses siguientes, escribió varios borradores, impregnando la historia con la crudeza y el drama de la frontera tejana posterior a la Guerra de Secesión. La participación de Milius también incluyó planes para dirigir la película él mismo, inicialmente para Columbia Pictures y posteriormente para Savoy Pictures, a medida que el proyecto cambiaba de estudio. A pesar del impulso inicial, el desarrollo de la película fue un proceso lento y evolutivo, marcado por cambios de estudio, visiones creativas y planes de producción. No obstante, estos esfuerzos formativos de Busby, Coupland y Milius sentaron las bases de Texas Rangers, dando forma a la narrativa, los personajes y el contexto histórico que finalmente aparecerían en la pantalla más de una década después. Su trabajo contribuyó a garantizar que la historia mantuviera su conexión con las hazañas reales de los Rangers, a la vez que sentó las bases para una versión cinematográfica moderna de la justicia fronteriza. En 1992, John Milius compartió su visión de la película, expresando su deseo de producirla con un elenco joven y un presupuesto modesto de entre 15 y 17 millones de dólares, que describió como muy razonable hoy en día. Habló con franqueza sobre los desafíos de rodar un western en Hollywood, criticando a quienes tomaban las decisiones en aquel entonces. Es muy fácil hacer westerns,
dijo, pero la mayoría de quienes toman las decisiones hoy en día son idiotas que probablemente nunca han visto uno, gente de ciudad que cree que el presente es lo más importante. No les gustan las películas históricas de ningún tipo, especialmente los westerns. La ciencia ficción es aceptable, pero la historia no está de moda. Parte de ser moderno es que todo lo del pasado está muerto. Milius continuó destacando la ironía que veía en la cultura popular. Mientras que el público estaba cautivado por historias históricas como la miniserie de televisión de Civil War y Lonesome Dove, Hollywood desestimó ese interés, asumiendo que los espectadores de otras partes del país eran irrelevantes. Somos la única cultura en la historia que construye un santuario y se postra ante un adolescente de 14 años, observó, lamentando la obsesión de la industria con la cultura juvenil por encima de la narrativa histórica. Sus comentarios subrayaron tanto su frustración con el enfoque de Hollywood como su pasión por el género western, un género que, según él, aún podría conectar con el público si se le daba la combinación adecuada de narrativa, acción y autenticidad histórica. John Milius profundizó en su filosofía sobre el western, enfatizando que el poder del género reside en su profunda conexión con la tierra misma. Describió los mejores westerns como poemas de amor a este país, hechos por personas que lo aman físicamente. Para él, los cineastas que realmente entendían el género no solo contaban historias sobre forajidos y agentes de la ley, expresaban un profundo aprecio por el paisaje estadounidense y su belleza única. Milius citaba a menudo a John Ford como un maestro de este enfoque. Ford, decía, fotografió el campo como se fotografía a una mujer, capturando cada matiz con cuidado e intimidad. Las llanuras abiertas, las ondulantes colinas, las grises nubes de tormenta y la vibrante tierra roja fueron plasmadas con tal detalle sensual que la tierra misma se convirtió en un personaje vivo de la narrativa. Incluso los árboles y la luz fueron representados con una sensación de asombro y admiración, resaltando las cualidades sublimes y casi espirituales de la frontera. Para Milius, la tierra representaba más que un paisaje, era un depósito de promesas infinitas. Cada western, en su opinión, era en última instancia una historia sobre esa promesa, oportunidad, libertad y la esperanza de una nueva vida en un mundo vasto e indómito. Creía que el género permitía a los cineastas explorar la ambición, el coraje y la moralidad humanos en un contexto tan inspirador como peligroso. Las reflexiones de Milius revelaban no solo su amor por los westerns, sino también su frustración con la industria cinematográfica contemporánea, que, en su opinión, había perdido el contacto con la poesía emocional y visual de la frontera. Anhelaba crear películas que honraran tanto la grandeza de la tierra como las historias humanas que se desarrollaban en ella, capturando la sensación de asombro, romance y potencial ilimitado que había definido a los grandes clásicos del género. Para él, un verdadero western nunca se trataba solo de tiroteos o aventuras, sino de promesa, esperanza y el encanto imperecedero del paisaje estadounidense. John Milius habló más tarde con franqueza sobre su participación en lo que eventualmente se convertiría en Texas Rangers, ofreciendo un vistazo al largo y complejo camino que recorrió el proyecto antes de llegar a producción. Reveló que estuvo muy cerca de hacer la película él mismo y que tenía una visión clara de cómo debía llevarse a cabo, incluyendo la elección del actor principal. Estuve muy cerca de hacer la película, dijo Milius, pero no aprobaron a Tommy Lee Jones como protagonista, así que la dejé para hacer Vikings, un proyecto aparte que, irónicamente, nunca se realizó. Tras la marcha de Milius, el proyecto quedó en manos de otro cineasta. El guión sufrió importantes reescrituras, desviando el tono y la dirección de la visión original de Milius. A pesar de estos cambios, la producción siguió enfrentándose a obstáculos, luchando por atraer al elenco y los recursos necesarios para materializar la historia a la escala imaginada originalmente. El desarrollo de la película se estancó repetidamente, lo que ilustra lo difícil que puede ser desenvolverse en el sistema de estudios, donde las ambiciones creativas a menudo chocan con las consideraciones comerciales y las exigencias del casting. Finalmente, Bob y Harvey Weinstein adquirieron los derechos del proyecto, quienes asumieron el control e intentaron sacar adelante la película con su propio enfoque. Las reflexiones de Milius destacan la fragilidad de los ambiciosos proyectos de Hollywood, cómo pueden cambiar drásticamente en visión y ejecución según quien esté al mando, y cómo los compromisos creativos, los desacuerdos en el reparto y las políticas del estudio pueden alterar drásticamente la trayectoria de una película. Sus comentarios sugieren que,
Si bien Texas Rangers finalmente llegó a la pantalla, podría haber sido una película muy diferente, tal vez más fundamentada históricamente o estilísticamente más audaz si su visión y sus elecciones originales hubieran prevalecido. Texas Rangers no entró en producción hasta 1999, casi una década después de su desarrollo inicial. Para entonces, Miramax se había hecho cargo del proyecto y lo había encaminado hacia una nueva dirección. El estudio optó por contratar actores más jóvenes y populares para atraer al público adolescente y joven, incluyendo a James Van Der Beek, conocido por su papel en Varsity Blues, en el papel principal de Lincoln Rollers de un Nissan. John Milius, quien había estado muy involucrado en la creación de la visión original de la película, fue reemplazado como director. Para alinear el proyecto con el nuevo enfoque del estudio, se contrató al guionista Eren Kruger para reescribir el guión de Milius. La reescritura de Kruger buscaba modernizar la historia, adaptar los personajes y enfatizar elementos que conectaran con un público más joven, alejándose de la visión más cruda y con raíces históricas que Milius había concebido inicialmente. Estos cambios marcaron un giro significativo en la producción y la dirección creativa de la película. Si bien el proyecto original se concibió como un western serio e inspirado en la historia, la versión de Miramax se inclinó más hacia la acción, el atractivo juvenil y una narrativa accesible, decisiones que finalmente moldearon el tono, el reparto y la recepción de Texas Rangers cuando finalmente llegó a los cines. John Milius reflexionó más tarde sobre su salida del proyecto con una mezcla de orgullo y frustración. Consideraba su guión original como uno de mis mejores guiones y estaba convencido de que no podía comprometer su integridad. No estaba dispuesto a sentarme allí y proceder a desmantelarlo, dijo, subrayando su compromiso con la historia y la visión que había forjado durante años de desarrollo. Milius también criticó duramente el enfoque de Hollywood y la cultura juvenil de la época. Los jóvenes de hoy tienen un sentido de derecho legítimo, dijo. Su idea de una gran aventura es saltar de puentes con cuerdas elásticas. No van a hacer algo real. Todos están interesados en verse bien y conseguir ese BMW. Sus comentarios revelan su desilusión con el enfoque de la industria en emociones superficiales y estrellas comerciales, en lugar de la narrativa más profunda, la autenticidad histórica y el sentido de aventura genuina que inspiraron su visión original para la película. Con estas declaraciones, Milius transmitió tanto su respeto por el género western como su frustración por las concesiones que percibía en el panorama cinematográfico moderno, destacando la tensión entre la visión artística y las consideraciones comerciales que a menudo condicionan las producciones hollywoodenses. John Milius expresó abiertamente su frustración con la forma en que los hermanos Weinstein, Bobby Harvey, gestionaron Texas Rangers tras adquirir los derechos. Describió su comportamiento como realmente arrogante y criticó la forma en que lo abordaron con respecto al proyecto. Según Milius, lo llamaron como si se sintiera privilegiado por regresar y participar en la película, a pesar de que hacerlo le habría obligado a comprometer o desmantelar su propio trabajo, cuidadosamente elaborado. Me llamaron y actuaron como si me sintiera privilegiado por regresar y arruinar mi propio trabajo, dijo, expresando tanto su incredulidad como su enojo por su actitud. Milius no dudó en confrontar directamente a Bob Weinstein, dejando claro que su intervención no era bienvenida y que el guión y la estructura de la película ya estaban bien establecidos. Según se dice, le dijo a Weinstein que tenía suerte de que el proyecto fuera tal como era, insinuando que cualquier intromisión podría haber debilitado aún más la historia y la visión que había desarrollado durante años. Sus comentarios subrayan no solo su orgullo personal y apego al material, sino también una tensión más amplia en Hollywood entre la integridad artística y las decisiones comerciales impulsadas por los estudios. Milius había imaginado Texas Rangers como un western con raíces históricas y una gran resonancia emocional, y consideraba que el enfoque de los Weinstein en estrellas comerciales y un atractivo para los jóvenes era una traición a esa visión. Este enfrentamiento ilustra las dificultades que suelen enfrentar los cineastas al gestionar el control creativo en una industria donde los intereses comerciales pueden eclipsar las consideraciones narrativas y artísticas. Al final, los comentarios de Milius pintan un retrato de un creador profundamente comprometido con su oficio, frustrado por los compromisos exigidos por las prácticas de estudio modernas y protector de un proyecto que había estado en desarrollo durante años. Un proyecto que creía que podría haber sido una contribución significativa al género western si se hubiera manejado con respeto por su visión original.
Aunque Texas Rangers se filmó en 1999, no llegó a los cines hasta 2001, un retraso que reflejó el largo y problemático camino de su producción. A pesar de los años de trabajo invertidos en el guión, tanto en los borradores originales de John Milius como en las reescrituras posteriores de Ehren Kruger, ninguno de los guionistas recibió crédito por la película final. Esta falta de reconocimiento pone de relieve las realidades, a menudo complejas y frustrantes, del cine hollywoodense, donde múltiples reescrituras, intervenciones de los estudios y retrasos en la producción pueden resultar en que los creadores originales queden fuera del producto final. Para Milius, en particular, esta fue otra decepción en un proyecto que desarrolló con pasión durante más de una década, lo que acentuó aún más la distancia entre su visión original y la película que finalmente se estrenó. Texas Rangers se inspira en la notable historia de Leander H. McNally y su fuerza especial de los Texas Rangers, pero se aleja significativamente de los hechos históricos para crear una historia dramática y cinematográfica. La película amplifica la tensión, el heroísmo y los riesgos personales de las hazañas de los Rangers, pero al hacerlo, reconfigura los eventos, las líneas temporales y los personajes para ajustarse a las convenciones de un western de acción hollywoodense. Un cambio importante involucra al propio Capitán McNally. En la película, se le representa muriendo de tuberculosis poco después del enfrentamiento decisivo con John King Fisher y su banda. Esta decisión narrativa intensifica el impacto emocional de la historia, creando una sensación de urgencia y un relevo simbólico a la siguiente generación de Rangers, en particular a Lincoln. Históricamente, sin embargo, McNally se había retirado de los Rangers el año anterior a los eventos representados en la película, y su muerte no coincidió con estos dramáticos enfrentamientos. La representación de John King Fisher es otro aspecto donde la película se aleja marcadamente de la historia. En la película, Fisher es asesinado por Lincoln en un enfrentamiento decisivo, lo que constituye el acto de venganza definitivo por la familia asesinada de Lincoln. En realidad, Fisher nunca fue asesinado por los Rangers. En cambio, llegó a un acuerdo con ellos y sobrevivió más allá del periodo dramatizado en la película. Al convertir a Fisher en un villano abatido, los cineastas crearon un cierre narrativo claro que satisfaría al público que buscaba justicia y una resolución dramática, incluso sacrificando la precisión histórica. Estas libertades se extienden más allá de los personajes individuales, abarcando líneas temporales, eventos y la representación más amplia de la frontera entre Texas y México después de la Guerra Civil. Si bien la película captura el espíritu de las fuerzas del orden, el peligro y la vida fronteriza que McNally y sus Rangers enfrentaron, en última instancia, es una narración dramatizada más que un registro histórico fiel. Los cineastas priorizaron la tensión, el espectáculo y el drama personal, utilizando figuras y escenarios históricos como base para construir una historia diseñada para el impacto cinematográfico, en lugar de un relato exacto de hechos reales. En esencia, Texas Rangers debería considerarse una obra de ficción histórica, celebra la legendaria reputación de los Rangers de McNally y explora temas de justicia, lealtad y heroísmo, pero lo hace con libertad creativa, creando una narrativa entretenida que, a la vez, evoca vagamente hechos reales. Texas Rangers fue un fracaso comercial, recaudando tan solo $763.740 en taquilla con un presupuesto de producción de 38 millones. El pobre desempeño financiero de la película la convirtió en un fracaso de taquilla, sin recuperar ni una fracción de sus considerables costos. Varios factores contribuyeron a sus decepcionantes ganancias. La larga y problemática historia de la producción, los cambios en la dirección creativa y la decisión de elegir a jóvenes ídolos adolescentes podrían haber alejado al público tradicional del oeste, sin lograr atraer a un público más amplio. Además, el retraso en el estreno de la película en 2001, 2 años después del rodaje, probablemente disminuyó el interés del público. La crítica también fue en su mayoría cruel, lo que desalentó aún más a los espectadores. En última instancia, a pesar de sus secuencias de acción, su elenco repleto de estrellas y su inspiración histórica, Texas Rangers tuvo dificultades para encontrar un mercado y se convirtió en un ejemplo aleccionador de cómo los desafíos de producción, los errores de marketing y los compromisos creativos pueden contribuir a una gran decepción financiera en Hollywood. Texas Rangers recibió críticas casi universales de la crítica cinematográfica, lo que refleja la decepción generalizada que acompañó su estreno. En Rotten Tomatoes,
La película tiene un pésimo 2% de aprobación, basado en 50 reseñas de críticos, con una puntuación media de tan solo 3,4 sobre 10. El consenso del sitio web resume concisamente el sentimiento crítico. En cuanto a westerns, Texas Rangers es estrictamente mediocre. Este resumen destaca la percepción de que la película no logró capturar la emoción, el drama ni la profundidad que suelen asociarse con el género western. Metacritic, que agrupa las reseñas mediante un sistema de puntuación ponderada, le asignó a la película una puntuación de 29 sobre 100 basándose en 10 reseñas de críticos, clasificándola como generalmente desfavorable. Los críticos citaron con frecuencia múltiples defectos, como un guión débil e inconexo, un desarrollo superficial de los personajes y la incapacidad de evocar la atmósfera agreste y la complejidad moral que hacen atractivos a los westerns clásicos. Muchas reseñas señalaron que la película se basó demasiado en estrellas jóvenes y escenas de acción, descuidando la carga histórica y emocional que podría haberle dado resonancia a la historia. La recepción crítica negativa tuvo un impacto directo en las perspectivas comerciales de la película. Las malas críticas desanimaron al público, contribuyendo a su desastroso desempeño en taquilla. La combinación de una narrativa mediocre, un reparto deficiente y un estreno retrasado creó la tormenta perfecta, lo que provocó que los Texas Rangers tuvieran dificultades para atraer espectadores. Con el tiempo, la película ha llegado a ser recordada como un intento fallido de revitalizar el género western para el público moderno, un ejemplo aleccionador de cómo los problemas de producción, las concesiones creativas y la recepción crítica pueden converger y hundir un proyecto, independientemente del presupuesto, el talento estelar o el material original. En definitiva, si bien la película se inspiró en fascinantes eventos históricos y contó con un elenco notable, su ejecución no cumplió con las expectativas, dejando a la crítica y al público en gran medida decepcionados. John Milius no se anduvo con rodeos sobre lo sucedido con su guión, acusó a Miramax de haberlo mutilado, y su enojo se refleja en la cita que usted proporcionó. No tienen ningún sentido de la responsabilidad. Harían una película sobre cualquier cosa si pensaran que les daría dinero. Creo que deberían entregar a Harvey Weinstein, presidente de Miramax, a los talibanes. Me gustaría verlo en el otro lado. Me gustaría cazarlo en una cueva. Esa declaración captura dos cosas a la vez, una feroz queja artística y un lenguaje deliberadamente extremo. Milius enmarca su queja en una aparente falta de responsabilidad y respeto por el material. Considera que el estudio está impulsado únicamente por el comercio, dispuesto a alterar o diluir la obra de un escritor para obtener ganancias. Al mismo tiempo, las imágenes vívidas y violentas que utiliza para describir lo que cree que debería sucederle a Weinstein convierten la crítica en un ataque personal incendiario en lugar de una reprimenda profesional mesurada. En conjunto, este comentario ilustra la profundidad del conflicto creativo que puede surgir cuando la visión de un autor choca con las decisiones del estudio. Años de desarrollo y un guión en el que un autor cree pueden verse destruidos cuando los ejecutivos presionan para reescribir, incorporar nuevos talentos o un tono comercial diferente. También muestra cómo la ira por esos compromisos puede derivar en un lenguaje hiperbólico y moralmente cargado, un lenguaje que muchos encontrarían impactante incluso si simpatizaran con su argumento subyacente sobre el control creativo. Si bien la película se toma libertades creativas con eventos históricos, ofrece una historia de coraje, lealtad y venganza, mostrando las duras realidades de la vida en la frontera. Sigue a Lincoln, George y sus compañeros Rangers mientras se enfrentan a enemigos mortales, dilemas morales y pérdidas personales, todo en su misión de proteger la ley en un mundo violento e impredecible. Adéntrate en la anárquica y turbulenta frontera de Texas con Texas Rangers 2001, una película de acción y aventuras del oeste inspirada en las hazañas reales del capitán Leander McSnelly y su fuerza especial, los Texas Rangers. Con una mezcla de jóvenes estrellas y actores experimentados, la película sigue a un grupo de Rangers en su lucha contra despiadados forajidos, su exploración de terrenos peligrosos y su lucha por la justicia en los años posteriores a la Guerra Civil. Texas Rangers es una película estadounidense de acción y western de 2001 dirigida por Steve Miner. Ambientada en el agreste y anárquico paisaje de Texas tras la Guerra de Secesión, la historia sigue a un grupo de jóvenes que se unen a los recién formados Texas Rangers para traer justicia y orden a una tierra invadida por bandidos y corrupción.
La película está protagonizada por James Van Der Beek como Lincoln Rollers Dunison, un joven recluta decidido en busca de redención. Ashton Kutcher como George Durham, su valiente y leal amigo. Dylan McDermott como Leander M. Sennelly, el aguerrido e intrépido líder de los Rangers, y Alfred Molina como John King Fisher, un despiadado forajido que desafía su misión a cada paso. Combinando temas de heroísmo, hermandad y justicia fronteriza, Texas Rangers captura la lucha por reconstruir un estado desgarrado por la guerra y el caos. Con impresionantes escenarios desérticos, tiroteos trepidantes y un tono que rinde homenaje a los clásicos del western, la película ofrece una visión moderna de las leyendas de quienes lo arriesgaron todo para defender la frontera. Ambientada en el caótico periodo posterior a la Guerra de Secesión estadounidense, Texas Rangers cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se unen para restaurar la paz en una frontera sin ley. El sur está en ruinas, la tierra está plagada de forajidos y mercenarios, y los tejanos viven en constante temor. De esta agitación surgen los Texas Rangers, un pequeño pero intrépido grupo de luchadores decididos a hacer justicia en un territorio salvaje e indómito. La película está basada libremente en Domando la Franja de Nueces, un libro escrito por George Durham. La historia de Durham no es ficción, se basa directamente en sus propias experiencias como joven bajo el mando del legendario capitán Leander M. Sennelly. La unidad de Texas Rangers de M. Sennelly era conocida por sus audaces misiones y su incansable búsqueda de justicia en la peligrosa Nueces Strip, una franja de tierra entre el río Nueces y el río Grande, antaño famosa por su anarquía. En Texas Rangers, esta historia se reinventa como un relato de valentía, sacrificio y hermandad. Los jóvenes reclutas, muchos aún atormentados por las pérdidas de la guerra, encuentran un nuevo propósito bajo el liderazgo de M. Sennelly. Juntos, se enfrentan a despiadados forajidos, emboscadas mortales y sus propias luchas internas mientras luchan no solo por la supervivencia, sino por el futuro de Texas. Combinando elementos de la historia real con aventuras cinematográficas, la película captura la cruda belleza de la frontera, el polvo, el calor y el espíritu inquebrantable de quienes se atrevieron a defenderla. A pesar de su ambiciosa historia y su sólido reparto, Texas Rangers recibió críticas abrumadoramente negativas. Muchos consideraron que la película carecía de la profundidad emocional y la crudeza que se esperan de un western, calificándola de predecible y de tono irregular. Su intento de combinar acción e historia tampoco caló hondo en el público, y como resultado, la película no logró un gran impacto comercial. Cuando se estrenó, Texas Rangers fue una decepción de taquilla, recaudando solo una fracción de su presupuesto de producción. Con el tiempo, se la ha recordado en gran medida como una oportunidad perdida, una película con ingredientes prometedores que nunca cuajó como debería. 10 años después de la Guerra Civil, Texas aún está marcada por el caos que dejó el conflicto. El estado se ha convertido en una peligrosa encrucijada donde forajidos, soldados y despiadados saqueadores vagan libremente por las tierras fronterizas. Con la ley y el orden colapsando, los pueblos arden, las familias huyen y la justicia parece un recuerdo lejano. Desesperado por restaurar la paz, el gobernador de Texas recurre a uno de los hombres más respetados y curtidos en la batalla del estado, el capitán Leander M. Sennelly. Conocido por su inquebrantable sentido del deber y su férrea determinación, M. Sennelly recibe la misión de reorganizar una compañía de Rangers de Texas, una fuerza de élite que antaño constituía la última línea de defensa en la frontera. Bajo su mando, estos hombres tienen la tarea de limpiar la frontera con México, enfrentar la creciente ola de delincuencia y rescatar la tierra del caos. En medio de esta agitación, un joven llamado Lincoln Rollers Dunison llega en carruaje a un tranquilo pueblo fronterizo. Lleno de esperanza, listo para reunirse con su familia y comenzar una nueva vida en la tierra que su padre alguna vez soñó. Pero el mundo en el que se adentra dista mucho de ser pacífico. Las calles están llenas de tensión, los habitantes del pueblo viven con miedo y la muerte se siente más cerca que la seguridad. Cuando la tragedia golpea a su familia, la inocencia de Lincoln se hace añicos. El dolor y la rabia reemplazan el optimismo juvenil y pronto se encuentra en una encrucijada, dar media vuelta y huir o plantar cara y luchar por la justicia. Su encuentro con el capitán M. Sennelly y los Rangers de Texas se convierte en el punto de inflexión de su vida. Atraído por la valentía y el sentido del honor de M. Sennelly, Lincoln se une a los Rangers, decidido a hacer justicia en la tierra que le arrebató todo.
Lo que sigue es un viaje de transformación, de un joven afligido a un ranger curtido en la batalla, que aprende las brutales realidades de la frontera y el precio de hacer lo correcto. Con el telón de fondo de los extensos paisajes desérticos y el implacable calor del sol texano como telón de fondo, Texas Rangers cuenta no solo una historia de venganza y redención, sino también de hombres que se mantuvieron unidos cuando la ley falló y lucharon por reconstruir una nación que aún se recupera de las heridas de la guerra. Justo cuando Lincoln finalmente se reúne con su familia, la alegría de ese momento se hace añicos en un instante. El infame forajido John King Fisher y su brutal pandilla llegan al pueblo, trayendo consigo muerte y destrucción. Se desatan disparos en las calles mientras la pandilla arrasa el asentamiento, matando a ciudadanos inocentes sin piedad. En el caos, Lincoln observa con impotencia cómo su padre, madre y hermanos son asesinados ante sus ojos. La pandilla se lleva el ganado del pueblo, ganado destinado a subasta, dejando solo silencio, humo y dolor. Devastado y solo, Lincoln deambula sin rumbo por las ruinas del pueblo hasta encontrarse dentro de una iglesia abandonada, un cascarón vacío de paz en una tierra consumida por la violencia. Allí, conoce a George Durham, un joven y robusto vaquero que también lo ha perdido todo. El grupo de George fue emboscado por la misma pandilla que destruyó a la familia de Lincoln, dejándolo furioso, herido y en busca de venganza. Unidos por el dolor compartido y un propósito común, los dos jóvenes forjan un entendimiento silencioso. Saben que la justicia en Texas no se encuentra con lágrimas, solo con acción. Juntos, parten hacia Bronzeville, decididos a unirse a los Rangers de Texas del capitán McNally. Para Lincoln y George, el viaje no se trata solo de venganza. Se trata de encontrar una causa por la que valga la pena luchar y convertirse en el tipo de hombres capaces de enfrentarse a la oscuridad que se extiende por su tierra natal. Cuando Lincoln y George llegan a Bronzeville, el pueblo está tenso e inquieto, y sus habitantes aún están atormentados por el miedo. Allí, Lincoln presencia a un hombre que intenta extorsionar a los habitantes para obtener provisiones y dinero, alegando que necesita los recursos para financiar una cuadrilla que perseguirá a la banda de John King Fisher. Pero sus verdaderos motivos distan mucho de ser nobles. Es un impostor que se aprovecha de la desesperación y el caos para su propio beneficio. Antes de que la situación se agrave, el capitán Leander McNally y su compañía de legítimos Rangers de Texas llegan al pueblo. Su llegada inspira respeto inmediato. Son hombres disciplinados y decididos, no forajidos disfrazados. Cuando el corrupto se niega a rendirse, McNally no tiene más remedio que actuar. En un momento que define su carácter inquebrantable, desenfunda su arma y mata al hombre en el acto, enviando un mensaje claro a todos los presentes: la justicia en Texas será rápida e implacable. Después, McNally se dirige a la multitud reunida y ofrece una invitación abierta. Cualquiera lo suficientemente valiente y dispuesto a hacer cumplir la ley puede unirse a su compañía de Rangers. A pesar de su falta de habilidad con las armas y de no ser ni siquiera de Texas, Lincoln da un paso al frente. Su valentía y su ardiente deseo de luchar por la justicia llaman la atención de McNally. Movido por su determinación, McNally acepta a Lincoln en sus filas, junto con George Durham y varios otros que comparten el mismo anhelo de marcar la diferencia. Es un momento que marca el comienzo de una nueva hermandad, un grupo diverso de jóvenes unidos no por la experiencia, sino por la convicción. Para Lincoln, es más que una oportunidad de vengar a su familia. Es el comienzo de su transformación en un hombre de honor, que lucha por algo más grande que él mismo. El capitán McNally reconoce rápidamente la inteligencia y la educación de Lincoln, y aunque el joven está ansioso por actuar, inicialmente se le asigna un papel menos peligroso: servir como secretario de McNally. Desde esta posición, Lincoln aprende más sobre el funcionamiento interno de los Rangers, las estrategias necesarias para controlar la anarquía y la carga de responsabilidad que conlleva el liderazgo. En un momento de tranquilidad, McNally le confiesa a Lincoln una dolorosa verdad: se está muriendo, aparentemente de tuberculosis. A pesar de que la enfermedad le quita fuerzas poco a poco, la determinación de McNally se mantiene inquebrantable. Continúa liderando a los Rangers con una determinación inquebrantable, consciente de que la misión de defender la justicia en la frontera entre Texas y México no puede esperar. Mientras tanto, el peligro sigue acechando en la frontera. En su camino, John King Fisher y su banda se cruzan con un circo ambulante. Aprovechando la oportunidad, los forajidos cometen otro acto cruel.
secuestran a Perdita, una bella y talentosa malabarista mexicana que había estado actuando para los pueblos a lo largo de su ruta. Su captura añade urgencia y un interés personal a la persecución de los Rangers, adentrándolos a Lincoln y sus camaradas en el peligroso mundo de los forajidos, los rescates audaces y las duras realidades de la vida en la frontera. A medida que Lincoln gana experiencia en el campo, empieza a comprender los desafíos diarios que enfrentan los Rangers, desde terrenos difíciles hasta bandidos impredecibles. Un día, otro Ranger llamado Sam Walters se acerca a él con una solicitud. Walters, un hombre práctico y reflexivo, reconoce la importancia de contar con mapas precisos para navegar por el vasto y a menudo traicionero territorio texano. Le pide a Lincoln que programe una cita con el capitán McSanelly, con la esperanza de obtener la aprobación para crear mapas mejorados de la región. Estos mapas no solo ayudarían a los Rangers a rastrear a bandidos como John King Fisher, sino también a planificar patrullas y proteger asentamientos. Lincoln, ahora secretario y confidente de McSanelly, acepta ayudar, entendiendo que incluso tareas entre bastidores como esta pueden ser cruciales en la lucha por la ley y el orden. Este pequeño pero significativo momento destaca la evolución del papel de Lincoln en los Rangers. Ya no es solo un observador o estudiante, sino un participante activo cuya inteligencia e iniciativa contribuyen a la misión del equipo. También subraya la lucha más amplia de los Rangers, domesticar una tierra salvaje y vasta donde el conocimiento, la estrategia y el coraje son tan importantes como la valentía y los disparos. Una noche, mientras Lincoln estaba solo en su tienda, se desveló una impactante revelación. Sam Walters, el aparentemente sincero Ranger que le había pedido ayuda con el mapa, revela repentinamente sus verdaderas intenciones. Es un asesino, enviado para matar al capitán McSanelly. El rostro sereno y confiable que Lincoln había llegado a conocer esconde un propósito mortal, y el peligro es inmediato y real. Antes de que Walters pudiera actuar, McSanelly llega justo a tiempo y lo mata, acabando con la amenaza al instante. El encuentro deja a Lincoln conmocionado. Siente una gran culpa, creyendo que su participación en la organización de la reunión puso en riesgo la vida de McSanelly. Abrumado por el miedo y la autoculpa, Lincoln contempla la posibilidad de desertar, pensando que no es apto para la peligrosa vida de un Ranger. Pero McSanelly, siempre perspicaz e inquebrantable, confronta a Lincoln con verdades duras pero necesarias. Le recuerda al joven que la valentía no es la ausencia de miedo y que los errores no definen a una persona, lo que importa es cómo uno responde. Poco a poco, Lincoln comienza a comprender que su determinación, inteligencia y lealtad son precisamente lo que lo hace valioso para los Rangers. Tranquilizado e inspirado por las palabras de McSanelly, decide quedarse, listo para enfrentar los peligros que se avecinan y demostrar que es más que un simple espectador en la lucha por la justicia. Los Rangers finalmente se enfrentan a su primera experiencia real de combate cuando se encuentran con un pequeño grupo de forajidos. La escaramuza es intensa pero breve, y los Rangers salen victoriosos, capturando a 2 prisioneros. McSanelly, siempre un líder estricto y decidido, les recuerda a todos que quienes se rindan tendrán un juicio justo, un principio que distingue a los Rangers de los mismos forajidos que persiguen. Sin embargo, la situación rápidamente toma un giro sombrío. Mientras los Rangers interrogan a los cautivos, su traición se hace evidente. Habían planeado traicionar a los Rangers desde el principio, mintiendo y maquinando incluso en cautiverio. En respuesta, McSanelly toma una decisión rápida e inflexible. Ahorca a los forajidos supervivientes, demostrando la cruda realidad de la justicia fronteriza. Lincoln, aún nuevo en el brutal mundo de los Rangers, queda conmocionado y perturbado por lo que percibe como una falta de justicia. El joven lucha por reconciliar la gravedad de las acciones de McSanelly con sus propios ideales del bien y del mal. Es un momento crucial para Lincoln, que lo obliga a enfrentarse a las complejidades de la ley, la moral y la supervivencia en una tierra donde la línea entre la justicia y la venganza a menudo se difumina. Más tarde, los Rangers finalmente localizan al grueso de la banda de John King Fisher, el capitán McSanelly. Confiado en su estrategia e impulsado por un deseo incansable de llevar a los forajidos ante la justicia, decide lanzar un ataque inmediato. Sus sargentos, cautelosos y preocupados por sus hombres, protestan contra el plan, advirtiendo que podría ser una trampa. Pero McSanelly, siempre audaz y decidido, sigue adelante. La batalla se convierte rápidamente en caos.
Como se temía, Fischer había anticipado el movimiento de los Rangers y preparó una emboscada mortal. Disparos estallan por todos lados, humo llena el aire y el enfrentamiento se convierte en una brutal prueba de coraje y habilidad. Varios Rangers caen en la feroz lucha, sus vidas arrebatadas por la astucia de los forajidos. Los jóvenes reclutas, incluido Lincoln, presencian de primera mano la cruda realidad de la guerra y la justicia fronteriza, con su determinación puesta a prueba como nunca antes. A pesar de las devastadoras pérdidas, MSNL reúne a los supervivientes. Entre ellos se encuentra Perdita, la malabarista mexicana secuestrada, quien ha soportado la crueldad de la pandilla, pero sigue con vida gracias a la oportuna intervención de los Rangers. Con sus hombres maltrechos pero decididos, MSNL pone rumbo al rancho de su viejo amigo, el capitán Richard Dux. Allí, espera reagruparse, atender a los heridos y planear su próximo ataque contra la pandilla de Fischer, sabiendo que la lucha por la justicia está lejos de terminar. Mientras se recupera en el rancho del capitán Richard Dux, la vida se toma un breve respiro de la implacable violencia de la frontera. Lincoln y George, ambos jóvenes y entusiastas, compiten por la atención de la hija de Dux, Caroline, cuyo encanto y gracia aportan un momento de ligereza en medio de la crudeza de su mundo. Su amistosa rivalidad ofrece un atisbo de normalidad y humanidad, un recordatorio de que incluso en tiempos de conflicto, la vida continúa. Mientras tanto, la seria tarea de las fuerzas del orden continúa. El sargento Armstrong se entera por Perdita de que John King Fisher planea una redada en el rancho de Victor Logan. Confiando en su información, MSNL y sus Rangers cabalgan para interceptar a la banda y proteger la propiedad de Logan. Sin embargo, al llegar al rancho, no encuentran nada, ni rastro de los forajidos, ni caos, solo silencio. MSNL rápidamente descifra el engaño. Se da cuenta de que Perdita, ya sea intencionalmente o bajo presión, los engañó. Las pruebas apuntan a un objetivo diferente. Fischer se dirige claramente al rancho Dux, donde Lincoln, George, Caroline y los demás siguen siendo vulnerables. Con esta comprensión, MSNL cambia de rumbo de inmediato, preparando a sus hombres para una cabalgata desesperada para defender la casa de su amigo, sabiendo que la seguridad de sus camaradas y civiles inocentes depende de su velocidad y estrategia. Cuando los Rangers finalmente llegan al rancho Dux, se encuentran con un panorama desalentador. El capitán Richard Dux ha sido capturado y John King Fisher ya ha cruzado el Río Grande hacia México. La crueldad de la banda queda al descubierto cuando Fisher humilla públicamente a Dux, burlándose de MSNL y demostrando su audacia y crueldad. En un último acto de venganza, Fisher lincha a Dux ante los ojos de los Rangers, dejándolos conmocionados y enfurecidos. En el caos que sigue, MSNL, impulsado por la ira y el dolor, se prepara para ejecutar a Perdita, creyendo que pudo haber ayudado a los forajidos. Lincoln, sin embargo, da un paso al frente, defendiendo apasionadamente su inocencia. Alega que ella es una víctima, no una colaboradora, y convence a MSNL de que la libere. Este acto fortalece el crecimiento de Lincoln, demostrando su valentía moral y su capacidad para ver la justicia más allá de la ira y la venganza. Con Perdita a salvo, los Rangers se reagrupan y comienzan a planear el asalto a la fortaleza mexicana, fuertemente fortificada, donde Fischer y su banda se han refugiado. Antes de liderar a sus hombres en la peligrosa misión, MSNL, consciente de que su tiempo es limitado debido a su enfermedad, le dicta su testamento a Lincoln. En él, le confía sus posesiones y, aún más importante, lo nombra su sucesor, instalándolo como el nuevo líder de los Rangers. Es un paso simbólico de la antorcha, que consolida la transición de Lincoln de un joven inexperto a una figura de responsabilidad y liderazgo, listo para continuar la lucha de MSNL por la justicia. Al amanecer, los Rangers lanzan un audaz ataque contra la fortaleza mexicana donde Fischer y su banda se han refugiado. Los forajidos, sorprendidos y aún conmocionados por una noche de copas, se muestran perezosos y desprevenidos. El curso de la batalla cambia decisivamente cuando el sargento Bones toma el mando de una ametralladora Gatling, aniquilando la resistencia restante y demostrando la superioridad estratégica y de habilidad de los Rangers. En el fragor del asalto, Lincoln se enfrenta a John King Fisher. El recuerdo de su familia asesinada y las innumerables injusticias lo agobian. Con determinación y precisión, Lincoln venga a su padre, madre y hermano, poniendo fin finalmente al reinado de terror de Fischer.
Tras la batalla, los Rangers regresan al rancho Dukes, cansados pero victoriosos. En su lecho de muerte, McNally, gravemente enfermo, reúne a Lincoln y George, implorándoles que defiendan los verdaderos principios de la justicia y se aseguren de que los Rangers se mantengan en el lado correcto de la ley. Es un momento solemne y emotivo, una transmisión de sabiduría y responsabilidad. George, tras elegir el amor y una vida más tranquila, se queda con Caroline para trabajar en el rancho, construyendo un futuro basado en la familia y la paz. Lincoln, con el peso del legado de su mentor y las lecciones aprendidas, se lanza a liderar a los Rangers de Texas. Con determinación y honor, se propone continuar la lucha por la justicia, guiando a los Rangers hacia una nueva era a lo largo de la frontera sin ley. El elenco de Texas Rangers reúne a una mezcla de estrellas emergentes y actores consagrados, cada uno de los cuales aporta profundidad a la historia de coraje, lealtad y justicia fronteriza de la película. En el centro de la historia se encuentra James Van Der Beek, quien interpreta a Lincoln Rollers Dunmison. Lincoln es un joven cuya vida queda destrozada cuando su familia es asesinada por forajidos. A través del dolor, la determinación y la guía del capitán McNally, Lincoln se transforma en un Ranger de Texas comprometido y capaz, aprendiendo las duras realidades de la justicia y el liderazgo en el camino. Rachael Leigh Cook interpreta a Caroline Dukes, la enérgica e inteligente hija del capitán Richard Dukes. Caroline encarna la fuerza y la compasión, aportando una presencia fundamental a la película. Sus interacciones con Lincoln y George aportan un matiz humano y emotivo a la historia, y su encanto y valentía la convierten en un personaje memorable en medio del peligro. Ashton Kutcher interpreta a George Durham, amigo íntimo de Lincoln y compañero Ranger. George aporta lealtad, valentía y un toque de humor al grupo, equilibrando la intensidad de Lincoln y resaltando la camaradería que define a los Rangers. Su historia personal, incluyendo su vínculo con Caroline y su decisión de permanecer en el rancho, aporta sentimiento y cercanía a la narrativa. Dylan McDermott asume el papel del capitán Leander McNally, el líder de los Rangers, curtido en la batalla y con principios. McNally es intrépido, estratégico e inquebrantable en su sentido de la justicia, incluso mientras lucha contra su propia enfermedad. Su mentoría de Lincoln y su liderazgo de los Rangers constituyen la columna vertebral moral de la historia, lo que hace que su personaje sea formidable y profundamente humano. Finalmente, U.C. Raymond aparece como Randolph Douglas Scipio, aportando diversidad y profundidad a la compañía de los Rangers. Su presencia refuerza el trabajo en equipo, la lealtad y el propósito compartido, fundamentales para la misión de los Rangers, ayudando a presentar una imagen más completa de los hombres que lo arriesgaron todo para mantener la ley y el orden en la tumultuosa frontera de Texas. Juntos, este elenco infunde vida y emoción a los Texas Rangers, combinando heroísmo, crecimiento personal y los duros desafíos de una tierra sin ley en una historia de aventura, justicia y redención. El reparto secundario de los Texas Rangers fortalece aún más la película con actores experimentados que aportan profundidad e intensidad a la historia. Tom Skerritt interpreta al capitán Richard Dukes, el honorable y tenaz ranchero cuya captura y trágica muerte a manos de John King Fisher impulsa la búsqueda de justicia de los Rangers. La interpretación de Skerritt encarna el coraje, el liderazgo y el peso de la responsabilidad, convirtiendo a Dukes en una figura memorable cuyo legado impacta profundamente a los personajes principales. Alfred Molina asume el papel de John King Fisher, el despiadado y astuto forajido que aterroriza la frontera de Texas. La actuación de Molina captura la amenaza y la inteligencia de Fisher, convirtiéndolo en un antagonista formidable cuyas acciones impulsan gran parte de la tensión y el conflicto de la película. Vincent Spano aparece como Ed Sims, uno de los aliados de los Rangers, contribuyendo a los esfuerzos del equipo por mantener la ley y el orden. Randy Travis interpreta al sargento Frank Bones, un Ranger dedicado y hábil cuyo dominio de la ametralladora Gatling resulta crucial durante la batalla culminante de los Rangers contra la banda de Fisher. Robert Patrick completa el reparto principal como el sargento John Armstrong, un Ranger disciplinado y perspicaz cuyas perspicacias y acciones ayudan al equipo a superar peligrosas misiones. Juntos, estos actores enriquecen la representación que la película ofrece de los Rangers de Texas como un grupo diverso y capaz, que combina experiencia, valentía y estrategia para afrontar los peligros de la frontera posterior a la Guerra de Secesión.
Sus actuaciones sientan las bases para la acción, el drama y las complejidades morales que definen la historia. El extenso elenco de Rangers de Texas añade mayor profundidad e intriga a la película, llenando la historia con aliados y adversarios que definen la trayectoria de los Rangers. Marco Leonardi interpreta a Jesús Sandoval, una figura clave cuya presencia refleja los desafíos y las alianzas que se encuentran a lo largo de la frontera entre Texas y México. Su personaje enriquece la historia, mostrando la complejidad de la vida en la frontera sin ley. Matt Keslar interpreta a Sam Walters, el ranger aparentemente confiable que finalmente se revela como un asesino enviado para matar a McNally. La traición de Walters genera tensión y pone a prueba el coraje y el juicio moral de Lincoln, lo que marca un punto de inflexión en el desarrollo del joven ranger. Ogood, Fer y Brian Martell aparecen como Anthony Jean-Pierre Marcelle, miembros de la red de forajidos que contribuyen al peligro y la intriga que enfrentan los Rangers. Sus papeles resaltan las persistentes amenazas a lo largo de la frontera y la astucia de quienes operan al margen de la ley. Joe Rentería completa este grupo como el general Cortinas, una figura que encarna la dinámica política y militar más amplia que influye en las zonas fronterizas. Su presencia añade realismo y significado a la misión de los Rangers, mostrando que la lucha por la justicia no se limita solo a los forajidos locales, sino que también está entrelazada con fuerzas mayores en juego. Juntos, estos actores enriquecen la trama de la historia, creando un mundo vívido y peligroso donde la lealtad, el engaño y la valentía se entrecruzan, impulsando a los Rangers a enfrentar desafíos que ponen a prueba tanto sus habilidades como sus principios. Los últimos miembros clave del elenco de los Texas Rangers ayudan a completar la dimensión personal y narrativa de la historia, dándole profundidad y contexto. John Abrahams interpreta a Barry Smith, un joven ranger cuya energía y determinación reflejan la valentía y la camaradería del grupo mientras se enfrentan al peligro en la frontera. Leonor Varela interpreta a Perdita, la bella malabarista mexicana secuestrada por la banda de Fisher. Su personaje aporta vulnerabilidad, resiliencia y un rostro humano a las consecuencias de la crueldad de los forajidos. Las interacciones de Perdita con Lincoln y los Rangers también resaltan temas de confianza, inocencia y justicia, y su presencia juega un papel crucial en el crecimiento moral de Lincoln. Joey Spano, Breon Gorman y Jordan Browe interpretan a la familia de Lincoln, el señor y la señora Dunison y su hermano menor, Jaque. Sus trágicas muertes a manos de la pandilla de Fisher sirven como catalizador emocional para la aventura de Lincoln, alimentando su ansia de justicia y moldeando su transformación en Ranger. Finalmente, el difunto James Coburn presta su voz como narrador de la película, ofreciendo una perspectiva que enmarca la historia y le da la sensación de un relato legendario que se transmite de generación en generación. La narración de Coburn aporta seriedad y un aire clásico del oeste, conectando al público con el mundo sin ley del Texas posterior a la Guerra de Secesión y las hazañas heroicas de los Rangers. Juntos, este elenco garantiza que Texas Rangers combine acción, emoción y profundidad narrativa, equilibrando la intensidad de la frontera con los desafíos personales que impulsan las aventuras de los personajes. Texas Rangers se inspira en el libro Domando la Franja de Nueces, la historia de los Rangers de McNally, de George Durham, quien de joven sirvió bajo el mando del capitán Leander McNally, narró sus experiencias de primera mano con la legendaria unidad de Rangers de Texas. Su relato captura la valentía, el peligro y el heroísmo de la vida en la anárquica frontera tejana, ofreciendo una visión detallada de las estrategias, batallas y sacrificios personales de los Rangers. La película adapta libremente estos acontecimientos históricos, utilizando las memorias de Durham como base para crear una historia cinematográfica llena de acción, drama y experiencias personales. Si bien se toma ciertas libertades creativas, el material original aporta autenticidad a la representación de la misión de los Rangers, sus encuentros con forajidos y la dura realidad del Texas posterior a la Guerra de Secesión, fundamentando la película en la leyenda y la tradición de los Rangers de McNally. El desarrollo de Texas Rangers comenzó mucho antes de su estreno, remontándose a 1989, cuando Frank Price, entonces en Columbia Pictures, vio potencial en una idea para una historia llamada Ranger. La idea surgió de los escritores Scott Busby y Martin Coupland, inspirada en el libro A Texas Ranger de N.A. Jennings, que narraba las vidas y hazañas de los legendarios agentes de la ley. Columbia Pictures adquirió los derechos de la historia,
y Busby y Coupland fueron contratados para adaptarla al cine, lo que marcó el primer paso para llevar la leyenda de los Texas Rangers al público cinematográfico. Para 1990, el proyecto había atraído la atención del aclamado cineasta John Milius. Conocido por su trabajo en películas de acción y temática histórica, Milius se unió al proyecto para seguir desarrollando el guión. Durante los meses siguientes, escribió varios borradores, impregnando la historia con la crudeza y el drama de la frontera tejana posterior a la Guerra de Secesión. La participación de Milius también incluyó planes para dirigir la película él mismo, inicialmente para Columbia Pictures y posteriormente para Savoy Pictures, a medida que el proyecto cambiaba de estudio. A pesar del impulso inicial, el desarrollo de la película fue un proceso lento y evolutivo, marcado por cambios de estudio, visiones creativas y planes de producción. No obstante, estos esfuerzos formativos de Busby, Coupland y Milius sentaron las bases de Texas Rangers, dando forma a la narrativa, los personajes y el contexto histórico que finalmente aparecerían en la pantalla más de una década después. Su trabajo contribuyó a garantizar que la historia mantuviera su conexión con las hazañas reales de los Rangers, a la vez que sentó las bases para una versión cinematográfica moderna de la justicia fronteriza. En 1992, John Milius compartió su visión de la película, expresando su deseo de producirla con un elenco joven y un presupuesto modesto de entre 15 y 17 millones de dólares, que describió como muy razonable hoy en día. Habló con franqueza sobre los desafíos de rodar un western en Hollywood, criticando a quienes tomaban las decisiones en aquel entonces. Es muy fácil hacer westerns, dijo, pero la mayoría de quienes toman las decisiones hoy en día son idiotas que probablemente nunca han visto uno, gente de ciudad que cree que el presente es lo más importante. No les gustan las películas históricas de ningún tipo, especialmente los westerns. La ciencia ficción es aceptable, pero la historia no está de moda. Parte de ser moderno es que todo lo del pasado está muerto. Milius continuó destacando la ironía que veía en la cultura popular. Mientras que el público estaba cautivado por historias históricas como la miniserie de televisión de Civil War y Lonesome Dove, Hollywood desestimó ese interés, asumiendo que los espectadores de otras partes del país eran irrelevantes. Somos la única cultura en la historia que construye un santuario y se postra ante un adolescente de 14 años, observó, lamentando la obsesión de la industria con la cultura juvenil por encima de la narrativa histórica. Sus comentarios subrayaron tanto su frustración con el enfoque de Hollywood como su pasión por el género western, un género que, según él, aún podría conectar con el público si se le daba la combinación adecuada de narrativa, acción y autenticidad histórica. John Milius profundizó en su filosofía sobre el western, enfatizando que el poder del género reside en su profunda conexión con la tierra misma. Describió los mejores